La radio online www.radiolocalfm.com.ar. Kin, noche resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia. En mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 19 a 21 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. Muy buenas tardes a todos. Feliz día de la primavera. 21 de septiembre, que estamos entre un clima primaveral y un invierno que no se quiere ir, porque yo estoy de pullover, pero asimismo el solcito está precioso, así que espero que todos los jóvenes hayan disfrutado este hermoso día de la primavera, día del estudiante. Y en este despertar de la conciencia tenemos un programa muy particular. He podido entrevistar a un señor, Carlos Moreno, que vive en Puerto Madryn, es ambientalista. Tuvimos una charla, me pude nutrir realmente, pude obtener mucha información sobre los chemtrails. No sé si alguna vez han escuchado o han curioseado por internet. Hay algo de información, podríamos decir, algunas ya las han retirado y otras permanecen en Google, pero creo que por ahí no es de buena fuente. Bueno, Carlos nos va a hablar precisamente qué son los chemtrails, cuál es la función de estos chemtrails, es bueno, es malo, estos aviones de alto vuelo que derraman estelas químicas. Bueno, también tenemos la palabra de Carlos Borgognoni, nuestro querido Carlos, productor agroecológico, que este domingo nos va a estar visitando acá en Chivilcoy. ¿Por qué? Porque vamos a ofrecer una feria vecinal en Plazoleta José Ponce, calle 76 y Miguel Calderón. Bueno, allí vamos a estar a partir de las 15 horas, de las 3 de la tarde tempranito, con música, con juegos para niños, con baile, danza. Hemos convocado a algunos bailarines, artesanos también, vamos a tener la compañía de algunos artesanos y bueno, y vamos también a hacer sorteos y vamos a reflexionar qué pasa en Chivilcoy con el medio ambiente. Así que los esperamos a todos. Yo les propongo, son las 18 pasaditas, les propongo, como siempre, que preparen un matecito. Yo estoy acá en compañía de un ser muy particular. Es la gatita del vecino, que siempre, cada vez que abrimos la puerta de la radio, ella viene a saludarnos. Bueno, en este caso se quedó, parece que la energía le ha gustado. ¿Sabían
que los gatos se ubican donde, donde más les gusta en realidad. y bueno, en este caso ellos están haciendo una tarea importante, que es la de transmutar, ¿no? Allí donde observan o sienten de que la energía está tensa o tiene que cambiar, ellos se aproximan y la cambian, la transmutan, y bueno, obviamente la transmutan y dejan energías positivas, porque así son ellos, ¿eh? Hay que prestar atención a los gatos, al comportamiento de los gatos y también de los perritos. Les propongo que vayan rapidito a calentar el agua, se sirvan un matecito, un tecito, una infusión, utilicen los yuyos. Si ustedes observan las veredas, los terrenos baldíos están llenos de hierbas medicinales, aunque les parezca mentira, y nosotros las sacamos con la bordeadora. Algunos no utilizan el matayuyo, que no lo recomendamos. Entonces hay que tomar de esas hierbas también, pero para eso tenemos que informarnos. Les propongo entonces ir corriendo a prepararse un agua calentita, sentarse en el lugar más cómodo, que tenemos 2 horitas de información ambiental. Escuchamos un poquito de música y después vamos a ir a la entrevista con Carlos Moreno. Entonces
Bueno, estamos con Carlos Moreno, que es ambientalista, y hoy Carlos nos va a hablar de los chemtrails. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Para el programa El Despertar de la Conciencia, Carmen Cavallo te habla. Sí, bueno, un gusto. Acá estamos desde Puerto Madryn, ex capital del aluminio. Puerto Madryn. La capital del aluminio. Viva la tecnología. Dispuesto a hablar de un tema que no solo tabú, realmente hay desconocimiento a niveles altos incluso, de lo que son y significan los chemtrails. Chemtrails atados a la geoingeniería, es decir, chemtrails es parte de la geoingeniería. La geoingeniería es una ciencia que, como se dice ingeniería, es decir, de ciencias exactas, que nace para de alguna forma dar solución a un problema que evidente que estamos teniendo, que es el cambio climático. Evidentemente hay, casualmente ahora en los últimos días se le ha dado espacio ya oficialmente a la geoingeniería para que trate de resolver este problema de cambio climático, que es evidente y no se ha encontrado solución a pesar de que lo estamos tratando de tantísimos años. Y bueno, los chemtrails son eso, es parte de la geoingeniería, una de las armas de los fundamentos, y bueno, sencillo. Carlos, yo te pedí fuera de micrófono, bueno, que desarrolles el tema porque vos vamos a comentarle, a compartirle a la audiencia que estás dentro de un grupo en Face, en redes sociales, que tiene que ver también con esto, con los chemtrails, la visibilización, ¿no?, de estos aviones. Ahora bien, es un tema tan, como vos dijiste, es tabú, un tema complejo, y quien lo toma o trata de visibilizarlo a veces hasta parece un fanático. Sin embargo, las publicaciones a las que vos haces referencia tienen un fundamento científico, y esto tiene que ver con todo el trabajo de investigación por parte tuya que has llevado adelante durante muchos años. Digamos, no sos un mero fanático o investigador, así por así decir, como somos nosotros, que tratamos de indagar, mirar una página a la otra, sino que vos estuviste en espacios donde realmente la información que te llega es fidedigna, ¿no? Ahora bien, yo también te pedí que lo aterrices a Salita Rosa, porque si bien es un tema que siempre me preocupó, me doy cuenta que tengo mucho desconocimiento y no manejo el vocabulario que manejas vos, ¿no? Así que bueno, Carlos, realmente yo estoy feliz de haberte encontrado, porque necesitaba realmente exponer este tema, pero con personas, ¿no?, que estén totalmente empapadas de esto, ¿no? La palabra chemtrails tiene que ver con químicos, significa químicos. Exacto. Sí, más que químicos significan estelas químicas. Chemtrails. Y en esto hay que hacer una diferencia con la otra parte, que también son de alguna forma estelas químicas. Lo que de alguna forma se llama esta fumigación, lo que se conoce como fumigación, y que sobre todo aparece a partir del problema de los agroquímicos que se parten en los terrenos para practicar de alguna forma una tecnología nueva en la agricultura, que es la agricultura a siembra directa. La siembra directa para mí es el gran problema que tuvimos en el mundo en cuanto a contaminación y ataques por agroquímicos. Y bueno, eso se hace mediante lo que se llaman
no específicamente chemtrails, están dedicados por un lado a las fumigaciones y por otro lado a las alternativas de cambiar determinados factores climáticos locales, como son las lluvias, las tormentas, las humedades, es decir, que no son de trascendencia universal, sino localmente. Es decir, que alguna vez yo participé de un foro de medio ambiente, del agua se llamaba, acá en Chubut, y tenemos una problemática muy particular, baja lluvia, poca lluvia, muy baja, un promedio de 120, 150 milímetros anuales. La receta es muy baja. Entonces yo dije en su momento, en una de las reuniones, ¿por qué no hacemos llover? Se rieron todos, ¿qué vamos a hacer? Macumba o algo por el estilo. No, hacer llover no es nada extraño, es que hace en el mundo. Es más, España lo hizo en alguna oportunidad. España casualmente lo hizo en Mallorca, en la zona de donde hoy tenemos un gran desastre por vaya uno a saber, siempre lo echa al cambio climático, la culpa. Hoy las erupciones volcánicas en Mallorca, en las islas, son terribles, están haciendo verdaderos desastres. Bueno, en esa oportunidad no había lluvias y contrataron un equipo para hacer llover, y claro, el equipo hizo diluviar, tanto que después lo tuvieron que parar, no sabían cómo hacer. Y esto es así desde hace décadas, evidentemente mediante la utilización de estas fumigaciones, sobre estas fumigaciones químicas a niveles locales, se puede de alguna forma resolver esto. No, acordemos de que... Ahora, sí. Los chemtrails tienen un objetivo principal y no son a baja altura. A baja altura me refiero a niveles estratosféricos. Se hacen a niveles casi estratosféricos, es decir, alturas superiores a los 30 kilómetros de altura. Y se lo hacen precisamente con un objetivo, que algunos creen de lo mismo, por supuesto, están todos los grupos que se oponen, los grupos que comentan, no saben diferenciarlo del resto y hablan de los grandes daños que provocan estas fumigaciones estratosféricas, llamémoslas. Y bueno, que realmente los daños han sido y van a ser muy graves. Exacto. Es evidente que los daños van a existir. Carlos. Pero lo que no saben, lo que no interpreta la gente en su mayoría, es por qué se produce, qué es lo que se busca con los chemtrails y qué son los daños que provocan en estas primeras experiencias y las que le fueron sucediendo hasta lo que es hoy, por ejemplo, el proyecto Harvard, financiado por Bill Gates. Es decir, es el último proyecto de ingeniería que se está llevando a cabo. Que si bien no se hace con aviones, se está haciendo con globos, y es exactamente lo mismo. Se lleva estos mismos elementos químicos en un globo y se los levanta hasta allá y hace el paso. Carlos, para digamos, a ver, más o menos que las personas se den cuenta de que cualquiera de nosotros pudo haber visibilizado un chemtrail, sencillamente con mirar hacia el cielo y vemos cómo se desplazan estos aviones de alto vuelo, dejando una estela química, una franja color blanca, y que con el correr de los minutos esa franja se va agrandando, podríamos decir. ¿Está bien lo que digo, Carlos? Exacto, sí. Es distinto, por eso digo, es distinto de esas estelas que... Yo me acuerdo cuando era chico que había aviones comerciales que hacían propaganda a determinados productos, que escribían en el cielo. Escribían usando lo que hoy puede conocerse o confundirse con chemtrails, es decir, escribían en el cielo. Me acuerdo unas famosas hierbas tapas que se hacían propaganda y se escribían. Sí.
Y para esto también sucedió que, por ejemplo, los aviones, el combustible de los aviones, sobre todo a reacción, ha variado, ha cambiado. Entonces esto normalmente, este combustible produce una estela, normalmente, pero esa estela, en tanto no sea a niveles altos, se dispersa rápidamente, no es como el chemtrail, que queda, porque el producto se hace la fumigación efectiva, chemtrail, se hace para que quede, no para que se disperse. Que queden, y tiene objetivos bien concretos, es decir, poner a determinados químicos, suspenderlos a niveles estratosféricos y que allí hagan su acción. Que bueno, esto es lo que tampoco, esa acción no es la que verdaderamente se revela, o la que se conoce, o la que estamos acostumbrados a discutir. Se dice, en definitiva, que se busca producir un escudo protector, que alguien lo llamó escudo profundo. Un escudo protector a nivel estratosférico. Es decir, que por un lado, refleje las radiaciones solares en gran parte, y que por otro lado, haga caer o sacar de la atmósfera determinados gases producidos por el hombre, sacarlos de la estratosfera, o bien mandarlos afuera, fuera de nuestra atmósfera. Se sabe que determinados gases se escapan a nuestra atmósfera. El hidrógeno, por ejemplo, es uno de los gases que escapa a la atmósfera. Se va allá fuera del planeta. Y bueno, sacar esos gases, o bien bajarlos a esos gases, para que no sigan haciendo daño, porque se supone que no es solo el efecto, lo que se llama efecto invernadero, producto de la emisión de CO2, de gases carbónicos resultantes de las quemas de combustibles fósiles, los únicos responsables del cambio climático. Esta es una gran lucha que se ha planteado desde hace mucho tiempo, es decir, echar culpas a qué, porque el cambio climático existe, pero hay que evidentemente saber por qué y quiénes son los que lo causaron. Entonces, hay una creencia general que se debe a este famoso efecto invernadero, que no es tal en definitiva, pero bueno, le llamaron el efecto invernadero, provocado por emisiones de determinados gases, entre los cuales el principal es el CO2, resultante de la quema de combustible fósil. Entonces hay otro grupo que yo dijo en su momento que también la gran incidencia eran las emisiones de CFC, clorofluorocarbones, aquellos que aparecían en los aerosoles, que estaban destruyendo la capa de ozono. Entonces hubo un tiempo en que se hizo una lucha contra, incluso por convenios internacionales, contra la producción y emisión de esos famosos CFC, clorofluorocarbones. Porque decían que los clorofluorocarbones clorofluorocarbones, compuestos creados por el hombre que tienen cloro, flúor y carbón. Entonces decían que de esos clorofluorocarbones se desprendían de alguna forma iones cloro, que se formaban después moléculas de cloro, y que esas moléculas de cloro destruían catalíticamente los ozono estratosféricos. Sobre todo en nuestra zona sur, la parte sur del planeta. ¿Por qué? Sí, porque el cloro tiene una determinada carga, los iones negativas, que son trasladados por el magnetismo terrestre, el geomagnetismo, al polo sur. Mientras que el resto, el hidrógeno,
eventualmente, que es el que preocupa hoy, es elevado al Polo Norte. Esto es así. Ahora, mi gran planteo en su momento fue solo el cloro desprendido, y por qué no el flúor. Y esa fue mi lucha. Entonces, bueno, seguimos insistiendo hasta que algún día se va a reconocer que también es el flúor, porque da casualidad que los clorofluorocarbones, así conocidos como tal, fueron prohibidos, y se los reemplazó por determinados gases, entre ellos los fluorocarbones que no tienen cloro, y los hidrofluorocarbones que no tienen cloro. En este tema no tan complejo, ¿no? Estás haciendo mención la actividad humana, toda la contaminación que generamos, ¿no? En las distintas actividades extractivistas, podríamos decir. Parecería que los chemtrails vendrían a poner un parche, ¿no? A esto. Ahora, ¿es así? ¿Lo interpreté bien? ¿Es así la misión, el propósito de estos chemtrails? Sí. Originalmente los chemtrails creados en los laboratorios de la NASA y los laboratorios de Estados Unidos, donde se inventó o se hizo la bomba atómica, ahí tienen origen. Los chemtrails tenían ese objetivo. Es decir, de alguna forma, bajar esos elementos que yo sigo considerando y que todavía no se habla, así como debiera hablarse, los gases fluorados. Bajar los gases. ¿Por qué? Porque ellos hacían en su momento lo que es el enriquecimiento de uranio. Enriquecimiento de uranio para hacer la bomba, a grado bomba, se hace con flúor. Se hace cloruro de uranio y a partir de ahí, mediante un filtrado cerámico, se lograba enriquecer en los átomos fisionables, de alguna forma, de uranio. Y esto llegó a que de alguna forma se dieron cuenta de los verdaderos efectos que estaban causando, que estaba causando el flúor en el ambiente. Por eso se preocuparon por sacarlo de los ambientes humanos y por sacarlo de la estratosfera, sacarlo de la atmósfera. Ese fue el inicio de los chemtrails, hace más de 40 años, recién ahora se está hablando. Estamos hablando de hace más de 40 años, pero en los primeros, y se hacían precisamente con alumina. Algunos dicen aluminio, pero aluminio en nanopartículas no existe como tal, se oxida inmediatamente a alumina. Es decir, los chemtrails se hacían originalmente los primeros con alumina. Es decir, la alumina es el óxido de aluminio de alguna forma oxidada de aluminio. La alumina es relativamente pesada, entonces poner alumina hacia él se va a bajar, se va a caer. Entonces, ¿qué hacían los chemtrails? Le agregaban a esto lo que pues, en algunos libros se llamó las alas de las hormigas, es decir, las alas de las hormigas, es decir, polímeros orgánicos livianos, nanopolímeros, que lo sostenían a esas nanopartículas de aluminio o de alumina, las sostenían en el aire. Y a esto le agregaban algunos compuestos que a ellos les interesaban, como algunos dicen que era para oscurecer las zonas altas, evitar la penetración de los rayos, como ocurre cuando hay emisiones volcánicas, de alguna forma similar a las emisiones volcánicas, es decir, bloquear el ingreso de las radiaciones solares. Entonces evitaban el calentamiento, es decir, pero había cierta realidad en todo esto, pero no toda. El tema es que estas cosas que se plantearon hace más de 40 años, 50, no fueron oficialmente difundidas como verdad. Se escondieron, porque había intereses muy particulares de que estas cosas se escondieron. Y se siguen escondiendo. A pesar de que, bueno, hubo gente
se les escapó un poco y empezó a revelar verdades. Pero hay esas verdades, como de alguna forma se dijo en la película, esas verdades inquiestas, verdades molestas, inconvenientes, esas verdades inconvenientes no podían difundir. Y siguen sin poder difundir. Entonces seguimos, hubo un episodio hace 2 años atrás, no sé si ustedes se acordarán, un episodio donde se pedía blanquear lo que es la geoingeniería y los centros, y una reunión multinacional que hacía en África, y bueno, parece que al avión que iban por la mayoría de los representantes del mundo al de perfectos, digo, todos muertos. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí. Evitó blanquear lo que es la geoingeniería como se pretendía al final. Y se sigue así, se sigue en la gran discusión, porque hay un sector que dice que son, de alguna forma son técnicas que buscan determinados beneficios en función de determinados sectores de poder, como ser, por ejemplo, cambiar el régimen de lluvia, el régimen de tormenta, el régimen de... Bueno, que yo sigo insistiendo, hoy las mayores consecuencias del cambio climático la está sufriendo el sector norte del planeta, Estados Unidos en particular. Es uno de los que más está sufriendo. Entonces yo no me imagino que ellos estén creando un sistema para perjudicarse a sí mismos. Es decir, para decir, escupir para arriba. No me lo imagino. Entonces, evidentemente, que no han tenido demasiado éxito en su programa de geoingeniería y de ciencias, etcétera, etcétera, y siguen de alguna forma experimentando acabar con este problema. Pero de ahí a que las cosas quieran hacerse para perjudicar a alguien en particular, o hacer una guerra climática, o hacer una guerra entre estados, por determinados intereses, determinados... Me parece difícil, no creo que sea un análisis real el que nos lleve a estas definiciones. Y sí, que como se están haciendo las últimas notas que se aparecieron en el mundo, es decir, que se le ha dado amplio crédito a la geoingeniería para resolver el problema que no logramos resolver frente a los convenios últimos, como es el de Kioto, el de París, el nuevo que se está gestando en estos días, es decir, Montreal mismo en la resolución de los gases destructores de ozono. Es decir, lo que no se pudo lograr dar respuestas en decenas de años, porque estamos hablando, yo no sé, hace 30 años que estamos hablando, el protocolo de Kioto del año 94, y tiene su historia. Y sin embargo seguimos pensando en cómo disminuir las emisiones de CO2 y qué resultado vamos a obtener, y entre tanto la temperatura media del planeta sigue aumentando, los desastres climáticos son notables, es decir, hay que hallar soluciones. Y yo no digo que la solución sean de alguna forma los pasados métodos de geoingeniería mediante los templates originales, sino que hay que hacer algo. Y Carlos, ¿qué gobiernos? ¿Qué gobiernos están involucrados, ¿no?, en la geoingeniería? Bueno, originalmente creo que originalmente fue Estados Unidos, la geoingeniería nace en Estados Unidos. Uh-huh. Pero hoy, a decir de algunos de los que se dice inventores de los templates y ARP, el fenómeno de las auroras boreales, uh-huh, meter energía ultrasónica a gran escala, una potencia tremenda en antenas, que tienen su complemento precisamente con los templates, y complementan. Es decir, uno de sus inventores ha hecho últimamente
bueno, que no es solo el gobierno de Estados Unidos que está implicado, sino que todos los gobiernos, o una gran mayoría de los gobiernos del mundo, están enterados de los proyectos de geoingeniería y lo están practicando en acuerdo. Todos. Por eso es que nosotros tenemos en nuestro país, tengo grupos, yo decía bien que integro un grupo en el país que está preocupado por la Chemtrails. Realmente integro como 25 grupos en el mundo que están preocupados por los Chemtrails. Y bueno, cruzamos información entre todos. Sí. En todo el mundo se está hablando. Eso es lo que quería preguntar, sí. No acá particularmente. Y la casualidad que en muchos lugares muy relacionados, por eso que yo digo, bueno, es un poco el tema mío particular, echar culpas a las emisiones de gases fluorados de todo esto verdadero desastre que ha provocado el hombre en nuestro planeta, todo, en la atmósfera, en el suelo, en el agua, en todo. Carlos, ¿y esta actividad qué consecuencias traen para el humano? No, según lo que dicen teólogos o los que hablan de esto que sin demasiado conocimiento, las consecuencias no es terrible porque traen enfermedades, traen desastres, pero en realidad hay una problemática. Primero, en los químicos que integran los químicos. Ahí está el problema de alguna forma la contaminación a niveles, a nuestro nivel, a nivel troposférico, a nivel tierra, a nivel suelo, a nivel vida. Los químicos, porque los químicos que se largan allá arriba, sí o sí van a caer a la tierra. Van a terminar cayendo a la tierra. No hay ningún químico que se pueda alejar del planeta. Esos químicos van a volver a la tierra. Entonces, esos son los que van a provocar de alguna forma efectos sobre la vida. Y la casualidad que el primer compuesto que se utilizó, de alguna forma se decía aluminio, metal, no, en realidad es un compuesto, un óxido de aluminio. El primer compuesto que se usó, el óxido de aluminio, es en nanopartículas, eventualmente reaccionando con el cloruro de hidrógeno en la estratosfera, hace caer a nuestro suelo, al suelo del mundo, que ha estado ocurriendo durante muchos años, no solo por los centros, sino por las emisiones de algunas actividades que ahora son un montón. Antes era el aluminio, la bomba atómica, la producción de superfosfato. Hoy hay pero decenas y decenas de actividades que se sirven del flúor y que emiten gases fluorados a la atmósfera y que emiten aluminio. Es decir, entonces estos primeros centros hechos con alumina y bueno, y alas para mantenerlo, alas de las hormigas para mantenerlo en suspensión, que terminaban cayendo a la tierra, ese cloruro de aluminio resultante de la combinación de la alumina con los gases fluorados es un súper tóxico. Y de alguna forma súper tóxico, genotóxico sobre todo, y neurotóxico. Hoy hay determinadas afecciones que están tipificadas como producidas por el aluminio. El aluminio es un material tóxico, a pesar de que es un elemento natural en nuestra Tierra, en nuestro planeta, y se presenta en forma que no está biodisponible. El aluminio es un elemento más numeroso, de mayor abundancia en nuestro planeta, pero está en forma naturalmente no biodisponible. Es decir,
porque precisamente está combinado con otro de los metales, silicio. Y no podemos, no es biodisponible, al contrario, es un elemento favorable a nuestra salud combinado. En cambio, estas producciones de aluminio, a partir del famoso proyecto del cual es dueño de Estados Unidos, Alcoa, la producción de aluminio en serie, el aluminio por electrólisis, ha llevado de alguna forma a emitir, a producir, a difundir más conociente a partir de ejemplos, formas de aluminio muy, muy peligrosas para la vida, como es el cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio que, a pesar de que lo niegue la industria del aluminio primario, es la materia prima para producir aluminio. Cloruro de aluminio, que originalmente proviene de la criolita. La criolita es un mineral, digamos, un mineral, un cloruro doble, una aleación, digamos, entre comillas, solución técnicamente se llama solución sólida, de fluoruro de aluminio y fluoruro de sodio, una forma peligrosa de fluoruro porque es soluble, muy soluble. Fluoruro de aluminio y fluoruro de sodio que aparecen en la naturaleza por determinadas propiedades que tienen esas soluciones sólidas, aparece como un mineral que ya prácticamente ha desaparecido porque los trajo la industria del aluminio en forma de criolita. Y precisamente la historia de la problemática del flúor en los ambientes nace con la explotación de la criolita en Estados Unidos y la producción de aluminio por el proceso de Colquería. Se sabe ahora, aunque no lo quieran difundir, que la problemática del flúor apareció entonces en la zona de Arizona, donde había grandes yacimientos de criolita y se explotaban. Pero se callaron la boca, es decir, comprobaron los efectos en la población, en el agua florada, porque el agua subterránea se floró por completo, y agua florada también significa agua con plomo y con arsénico, más en esa zona. Entonces es la que trajo grandes problemas a la humanidad, pero lo escondieron. En el año 94 se hace el protocolo de Kioto, todos lo acordarán, por el cual se acuerdan cuáles son los gases de efecto invernadero, el famoso gases que provocan el efecto invernadero, entre principales el CO2, que primero se escapó de ponerlo. Entonces estaba en el año 94 Clinton en Estados Unidos. Clinton era un ferviente defensor de los temas ambientales. Entonces incluyó a determinados gases fluorados en ese protocolo de Kioto. Los incluyó y aceptó la firma del protocolo. Claro, hubo una gran reacción en Estados Unidos. El presidente siguiente lo eliminó. Dijo, no señores, esto no se tiene que trascender. Se eliminaron determinados gases y Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto. Entonces Bush fue el presidente que evitó que difundieran las verdades sobre la problemática. Que hoy se siguen haciendo, Yo tengo conocimiento de determinados eventos donde se hace trascender a la problemática de flúor, como muy bien aparece técnicos de Alcoa representándolos en la Organización Mundial de la Salud, y obligan, bajo el decir que es bueno para los dientes, la floración de agua potable y el uso de flúor en científicos y supositorios y aplicaciones y todo lo mismo que hacía
acá los alemanes con el pueblo secuestrado judío, sin meterle flúor en el agua. Y estas son historias que alguna vez se va a revelar, pero bueno, volviendo al tema, los chemtrails son estos, es decir, emisiones que todavía no estamos claros porque ha habido cambios y algunos más, creo que favorables, los químicos que lo integran, esas emisiones químicas, esas escenas químicas, se tiende a hacer el daño último, se pasó por el aluminio, se pasó al boro, se pasó a otros químicos tal que no resultaron tan beneficiosos, más beneficiosos que el aluminio, que la alumina, pero no con resultados tan contundentes. Y uno que se siguió último usando es el titanio. Lo que pasa es que el titanio es más difícil mantenerlo, más difícil manejarlo. Pero aparentemente es el que mejor resultado. Ahora aparece, como todos ustedes sabrán, el proyecto de ARP, el proyecto de Clinton, Bill Gates, por la Universidad de Harvard, sí, donde propone hacer lo mismo que los centros, pero nada más que lo hacen con globos, y es exactamente lo mismo, llevar mediante aviones, llevar esos químicos, mediante un globo ascendente, llevarlo exactamente lo mismo. Lo que están proponiendo, incluso lo están haciendo también con aviones de altura, están apelando a un nuevo elemento que es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es realmente uno de los elementos químicos que más nos ha preservado de la contaminación actualmente, sobre todo en el uso industrial, en la eliminación de determinados poluciones químicas. Carbonato de calcio, bueno, ustedes lo acordarán, tan sencillo como aquellas viejas tecnologías de construcción de pinturas, sobre todo reboques y pinturas que se usaban en nuestro tiempo, en el tiempo de nuestros abuelos, es decir, se pintaba la calle, fue la pintura láser, la pintura pero antes se pintaba la cal, se pintaba con cal viva apagada, y la cal viva apagada tenía un efecto muy conocido, como es absorber el dióxido de carbono, el CO2, absorbía el CO2 y enriquecía, es decir, tenía un fraude que de alguna forma absorbía el CO2 y enriquecía con oxígeno el ambiente. Por eso se pintaba con cal, a la cal. Hoy la cal fue abandonada porque hay nuevas tecnologías, nuevos inventos. Y lo mismo los reboques a la cal, ustedes lo recordarán. La cal es no solo permitía la difusión de la humedad hacia el exterior, sino que mejoraba los ambientes en cuanto al tenor de humedad, ambientes internos, sino que las pinturas y los reboques en sí eran muy sanos, muy sanos. Bueno, claro. Como si fuera novedad, se vuelve a apelar a hacer uso del carbonato de calcio, que es el origen de la cal viva, de la forma. Y Carlos, bueno, no te voy a robar mucho tiempo más, pero te hago una pregunta, no sé si tendrás conocimientos así como los chemtrails, pero con respecto a las antenas HAARP, no sé si HAARP. HAARP. Alta latitud boreal. Sí, esas antenas son emisoras de
Los otros días tuvimos un interesantísimo conversatorio con uno de los que fue premio Nobel alternativo en el país, de los que pocos se acuerdan, porque sencillamente habla con muchas verdades, y bueno, la verdad es que hay que ocultarlo, que fue uno de los primeros que organizó un evento nacional a raíz de la floración del agua potable. Hace ya 25 años o más. Me refiero al doctor Raúl Montenegro. Con él somos amigos en particular, y hemos discutido unos cuantos temas, entre ellos cuando los volcanes, las emisiones volcánicas, que tanto se discutió, nosotros teníamos una posición bien tomada respecto que las emisiones eran tóxicas, sin embargo se las escondieron. Y por eso nunca le dieron mayor discusión a su arenga y a sus estudios y a sus publicaciones. Bueno, hizo un conversatorio sobre precisamente las emisiones de baja frecuencia, de baja frecuencia alternativa, a partir de, digamos, saben que las radiaciones, emisiones, tienen determinadas frecuencias, entonces las hacen, tienen una escala de determinadas, que van, si la de frecuencia superior pasan allá por la UVC, ultravioleta, y después bajan entre ultravioleta, pasan por la visible, y las infrarrojas terminan, que son prácticamente energía, las infrarrojas, y abajo de las infrarrojas hay determinadas emisiones, sobre todo las emisiones que hacen a las transmisiones radiofónicas, a la televisión, y de baja frecuencia. Esas emisiones de baja frecuencia tienen una importante potencia, no solo la frecuencia, sino la potencia. Estas emisiones de arte son emisiones de baja frecuencia. Entonces se habló largamente sobre los efectos de las emisiones de baja frecuencia. Es decir, lo que él llamó las emisiones no ionizantes. Hay una diferencia entre emisiones ionizantes y emisiones ionizantes. Las de baja frecuencia no son ionizantes en general, pero tienen efectos muy particulares, muy fuertes, que muchas veces no son considerados. Y dentro de esas emisiones está el rango de las emisiones de ARC, de las antenas, que se las hace precisamente para romper esas moléculas de gases indeseables que están en la estratosfera. Entre ellos estamos hablando del cloruro de hidrógeno. Para eso se hace, para romper esas emisiones. Esos enlaces que hay en las moléculas de esas gases indeseables que no queremos que sigan en la estratosfera. Para eso queremos. Pero a su vez esas emisiones que son de mucha potencia, existen otras más preocupantes como la que tenemos hoy, de la que más se habla, que es la de 5G. Es decir, hoy, así es, a consideración, son más peligrosas las de 5G, porque a esas sí hay que hablar. A esas emisiones, a lo mejor de las artes se las relaciona con ruidos en el cielo o algo por el estilo, pero en realidad están lejos de nosotros. Y si bien tienen sus efectos en la Tierra, tienen sus efectos con lo que consideran efectos sobre lo que consideran los inventores de la geoingeniería, que es el planeta Tierra con la atmósfera incluida. Y el planeta Tierra, la atmósfera sobre todo, es un super electrogenerador magnético. Entonces, que eso es lo que hace que los determinados iones se dirijan a un lado, a un polo u otro de la Tierra. Por eso que nosotros hemos tenido las problemáticas de agujero de ozono acá en la parte sur.
Entonces, eso es lo que interviene como el geomagnetismo terrestre, romper enlaces para hacer. Hoy se habla en general, que el gran problema del cambio climático está derivando de el aumento de iones hidrógeno, en definitiva, la acidificación de la ionosfera, más que y estratosfera y ionosfera. Entonces, por eso se está hablando en términos de disponer iones oxidrilos en el ambiente estratosférico, para compensar esta. Y bueno, ahí tenemos el acierto, porque ¿quién es el que lleva iones hidrógenos? ¿Quién puede llevar iones hidrógenos a la estratosfera? El flujo de y bueno, hay toda una relación entre estos fenómenos que se producen en busca de una solución. Sí. Y bueno, por supuesto, son conscientes quienes lo propusieron de que va a haber resultados negativos en cuanto a la afectación a la vida humana en la Tierra. Lo son. Pero están de alguna forma, qué sé yo, suponiendo más bien, no sé, eso, y yo lo dejo para la consideración del resto. Es decir, es preferible que queden algunos en el camino y no los millones y millones que van a quedar por efecto del cambio climático. Este es el pensamiento que tiene, bueno, será positivo, no como está sucediendo hoy en consideración con esta pandemia que dicen que es para bajar la población mundial. Y bueno, hay que creer o reventar. Son suposiciones, son posiciones por otro lado tomadas. Y muchas veces sin algunos fundamentos científicos o técnicos. Y yo creo que hay que aprender, no rechazar tanto los haceres y decires de los organismos científicos de la ciencia. Hay que aceptar como que la ciencia puede traer soluciones. Claro, hay que de alguna forma sospechar de determinadas ciencias y científicos que están al servicio de los poderes. Eso sí hay que sospechar, porque hemos tenido de una forma suficiente pruebas de lo que han hecho determinados científicos para estos poderes en contra de la humanidad y en contra de la vida en el planeta y en contra del planeta mismo. Pero hay una película muy interesante, a ver, yo la recomiendo, Sí. 10.000 millones se llama, no tiene mucho tiempo, hace 2 años, 3. Repetirnos el nombre. 10.000 millones. 10.000 millones. Sí, en relación a los 10.000 millones de habitantes que tenemos en el futuro. Sí, tal cual. Llegamos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Yo lo que voy a hacer ahora es detener la grabación. Ya nos quedan poquitos minutos de esta reunión por Zoom y realmente, bueno, estoy muy agradecida porque no dejo de nutrirme. Es la segunda vez que nos estamos encontrando vía Zoom y tenés muchísima información y bueno, me gustaría también poder convocarte otro martes para seguir informándonos sobre todos estos temas. Sí, no, gustoso, por supuesto. Es un placer estar en una audición como la de ustedes y bueno, dispuesto como siempre. Sigo insistiendo que mi lucha es específica casi y que como el chico no es tan así, no es. A mí el tema ambiental me llega por otra vía y que no es precisamente mi deseo o mi preocupación por el ambiente en su momento. Yo soy técnico, soy ingeniero. Así es. Me encanta la producción de aluminio, pero evidentemente cuando al poco tiempo de estar en Madrid, aparte de un grande problema por sostener
verdades sobre la producción de aluminio. Y bueno, desde entonces sigo destapando esas verdades y tratando de encontrar soluciones a un ataque que hace lo que yo considero es una verdadera mafia, que es la mafia del flúor. La mafia del flúor es una organización tremenda en el mundo, que ha hecho poder, Estados Unidos lo hizo, y que maneja hoy las principales producciones. Estamos hablando del fracking, estamos hablando de los superfosfatos, estamos hablando del aluminio, estamos hablando de todas las producciones hoy, la mayoría, que están valiendo del flúor. El flúor como un elemento extraordinario sí para las producciones que no para el hombre. Y bueno, ahí seguirá nuestra lucha hasta que la verdad se revele. Gracias, Carlos. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Tierras vivas, plantas que se nutren, dan frutos naturales, alimentos integrales de alto valor en sanidad y nutrición, libre de químicos y pesticidas desde el suelo, cultivos y elaboración 100% naturales, con todas las propiedades que nos da la Pachamama. Que tu medicina sea alimentos naturales en red, es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo
mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, les voy a compartir la palabra de Damián Bersegnasi, en este caso en el libro de Naturaleza Humana de Martín Crespi. Damián Bersegnasi, ¿quién es? Bueno, es médico, docente, universitario, corresponsable, académico de la materia salud socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En este caso nos dice lo siguiente: en diciembre del año 1991, presten mucha atención de todos los datos que Damián Bersegnasi nos comparte. En el año 1991, el economista en jefe del Banco Mundial, Lawrence Summers, elabora un documento que tenía como objetivo ser de circulación interna y finalmente se filtró, en el que establece cuáles son los retos del Banco Mundial para los próximos decenios. Y pone en agencia, en primer lugar, la importancia de estimular como Banco Mundial el traslado de las instituciones sucias a los países del tercer mundo. Lawrence Summers fundamenta este traspaso de las industrias sucias a los países del tercer mundo en tres partes fundamentales. La primera tiene que ver con la necesidad de dejar de ensuciar y de contaminar los territorios del primer mundo, del mundo económicamente desarrollado, por el daño que esto genera en la salud de los territorios y en la salud de sus poblaciones. ¿Y por qué pasarlo al tercer mundo? Dice Summers, porque en el tercer mundo todavía hay poca contaminación al año 92. Entonces los territorios pueden soportar esos procesos de contaminación. En segundo lugar, porque en esos lugares vive gente que se muere antes de otras cosas y además tiene bajos salarios. Entonces se mueren antes y gastan menos. Por lo tanto, son más baratos que aquellos que, después de una enfermedad, tienen mayor sobrevida y tienen mayor capacidad de consumo. Y el otro punto tiene que ver con que en estos países no hay legislaciones ni ambientales ni de defensa de los trabajadores lo suficientemente fuertes como para poder oponerse a este proceso. Cuando Lawrence Summers plantea esto, dice: hay dos inconvenientes muy grandes para este traslado.
Él lo dice en estos términos y dice lo siguiente: 2 inconvenientes muy grandes para una mejor distribución de la contaminación en el mundo. Él plantea que el primero tiene que ver con que la mayoría de productores de contaminación son el transporte y las chimeneas de las fábricas. Por lo tanto, el segundo punto es el humo y las emanaciones de esas fuentes de contaminación. Son muy difíciles de encapsular y el traslado es muy costoso. O sea, si uno dice, no, dejemos la producción acá pero traslademos la basura, es muy costoso. Sale más barato, dice Summer en ese documento, trasladar directamente la industria completa al tercer mundo. Claro, las ganancias siguen contándose en esos países y acá nos quedan las enfermedades. Como en el caso, ¿no?, del traslado de estas megagranjas porcinas que se están instalando en la República Argentina. Ahora, para hacer esto, hacían falta 3 cosas. Una fuerte inversión, y ahí es donde entra a jugar el Banco Mundial. Una fuerte inversión en infraestructuras, caminos, puentes, hidrovía, Paraná-Paraguay, Puente Rosario, Victoria, por ejemplo, en esta zona, corredores bioceánicos, una fuerte inversión en agua y saneamiento. Todas estas industrias necesitan de agua para poder funcionar. Sin agua no funcionan. Y por eso se instalan en estos territorios, que somos tan ricos en recursos hídricos. Una fuerte inversión en comunicaciones y una inversión muy fuerte en la que tiene que ver con lo que se llama obra de infraestructura. O sea, Summer delinea lo que después la Organización de los Estados Americanos asume como el Plan IRSA, Infraestructura para la Integración Regional de Sudamérica, un complejo de grandes obras de infraestructura para generar la última parte que Summer decía que era necesaria. Nada de esto funciona sin energía. Hay que generar inversión en energía para que puedan funcionar las industrias, inversión en agua y saneamiento para que tengan de dónde sacar el agua para poder funcionar, inversiones de comunicaciones para que no se pierda el contacto entre quien recibe dinero y quien está produciendo y enfermando. E inversión en caminos, en obras de comunicación al transporte que permita sacar los productos de los lugares. Y esto se hizo, no es falso. La revolución productiva de los 90 en Argentina existió. El 24 de marzo del año 96, o sea, 4 años después de que Lawrence Summers hubiese anunciado este plan macabro y genocida sobre nuestros territorios en Buenos Aires, se reúne el BID con los bancos del G20 para anunciarle a América Latina que iban a invertir durante 20 años 16.000 o 20.000 millones de dólares por año para obras de infraestructura para la integración regional de Sudamérica. ¿En qué áreas? Comunicaciones, transporte, energía, agua y saneamiento. Nosotros entendemos que este es el punto de partida, el punto de inflexión en las políticas de nuestros países para la instalación de modos de producción enfermantes, que tienen como objetivo final no solamente destruir nuestros territorios a partir de la instalación del extractivismo como matriz definitiva para este sector del plantea, sino además utilizar a la enfermedad como herramienta de dominación de los pueblos. La enfermedad que viene de la mano de la destrucción de la soberanía alimentaria. No nos olvidemos que si no tenemos la posibilidad de acceso a un alimento sano, no podemos estar sanos nosotros. Esto lo decía Hipócrates cuando planteaba que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y también lo saben quienes defienden que en estos territorios se produzcan alimentos y no que se produzcan commodities. Desde el año 91 que Lawrence Summers plantea esto, pasan 5 años hasta que se anuncia oficialmente la llegada de inversiones para este tipo de cosas.
Y toda la última mitad de la última década del siglo XX y todo lo que viene del siglo XXI, el proceso y el modelo extractivo se instaló en otros territorios y con esa instalación destruyó territorios, destruyó pueblos, destruyó historia, destruyó vida, haciendo que la enfermedad sea un mecanismo de dominación. En el caso de la Pampa Gringa en nuestro país y también al norte, que no era Pampa Gringa, nuestros montes nativos fueron exterminados, nuestros espacios de producción de cereales, nuestros espacios de producción de alimentos fueron exterminados y fueron todos transformados en grandes mares verdes o desiertos verdes de eventos transgénicos dependientes de veneno, que cuando uno analiza en el tiempo están íntimamente ligados con la modificación de la forma de enfermar y de morir que nosotros hemos identificado a través del trabajo que llevamos adelante, nos dice Damián, desde nuestro equipo en la Facultad de Ciencias Médicas en Rosario, que está ocurriendo en nuestros pueblos. Entonces, la forma en la que cambia la presentación de enfermedades y causa de muertes en nuestros pueblos afectados o rodeados por estos mares de eventos transgénicos, de estos desiertos verdes de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos, es coincidente en el tiempo y en la geografía y en el territorio con la instalación de estos modelos. Cuando nosotros descubrimos y logramos darnos cuenta de esto porque lo evidenciamos, porque recorremos los pueblos y los empezamos a decir en voz alta, la respuesta que tuvimos por parte, en este caso, del Estado Provincial de Santa Fe y de las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario en el año 2016, fue intentar callarnos poniendo cadenas en las puertas de las oficinas donde nosotros guardábamos la documental de nuestro trabajo de relevamiento epidemiológico. En ese momento eran 28. Ahora ya son 32 pueblos donde hemos entrevistado a más de 150.000 personas en sus domicilios para saber cuáles son las formas de enfermar y de morir y cómo transitan su ciclo vital y a partir de ahí poder evidenciar, como dije antes, y poder poner blanco sobre negro para explicar y demostrar que desde la instalación del modelo extractivo en nuestro territorio, en el caso nuestro del modelo extractivo a base de transgénicos y venenos hasta nuestros días, ha cambiado la forma de enfermar y de morir. Por lo tanto, uno podría decir que Lawrence Summers hizo buen trabajo, igual que sus súbditos locales que le permitieron y le abrieron las puertas en ese proceso de transformación del territorio, que era un territorio de vida, un territorio donde podíamos pensar en la salud y en la vida de nuestros nietos y de los nietos de nuestros nietos, y se está transformando cada vez más en tierra arrasada. Vamos a escuchar a Damián Berseñasi, quien precisamente nos va a hablar de los transgénicos y las enfermedades relacionadas, las enfermedades crónicas no transmisibles a raíz de estos alimentos transgénicos. Bueno, a ver, en principio hay un trabajo que fue contundente, que fue el trabajo de Seralini, más allá de las presiones que generó la industria de la biotecnología para sacarlo del circuito científico. Seralini, con una contundencia que no ha podido ser refutada, demostró que la incorporación de transgénicos a partir de la dieta en un mamífero acelera los procesos de producción de tumores, altera los procesos de regulación endocrinos del organismo y claramente afecta la salud integral de mamíferos, de ratas, que curiosamente son los mismos modelos que utiliza Seralini, los que utilizó Monsanto para decir que su maíz transgénico no era dañino para la salud. Y cuando Monsanto presenta el trabajo es válido y cuando Seralini lo presenta con la misma metodología no. Y son los modelos en ratas, los modelos que utiliza la industria farmacéutica para probar los medicamentos antes de llevarlos al mercado, pero entonces cuando el resultado de utilizar en esas ratas las sustancias transgénicas o agrotóxicos son malos para la industria,
resulta que trabajar con ratas o con animales no es extrapolable a los seres humanos. Bueno, esas son las contradicciones que tiene un sistema científico que pretende trasladar el peso religioso del Dios católico apostólico romano de fines del siglo XIX a un nuevo Dios, ahora llamado ciencia, indiscutible, impoluto, que poco falta para que nos quieran convencer que fue el que creó el universo antes de que nosotros la creemos a ella, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales tienen elementos, en principio, porque son referentes de los vecinos y vecinas, de los ciudadanos que padecen los problemas que la biotecnología ha generado. Claramente hoy tenemos un incremento de problemas y patologías gastrointestinales, que hay líneas de investigación que se están empezando a vincular muy fuertemente con la ingesta de elementos transgénicos en una dieta, incluso sin haber sido advertidos de esto. Uno cuando come un alfajor no es advertido de que ese alfajor contiene lecitina de soja y jarabe de maíz de alta fructosa, que se hace con soja y con maíz, que en realidad no son ni soja ni maíz, sino que son elementos transgénicos que hoy han reemplazado la tradicional soja y el maíz, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás un alfajor tenía azúcar, no tenía jarabe de maíz de alta fructosa, que es una grasa que además se es presentado como un azúcar natural cuando en realidad es una grasa dañina con alto nivel de capacidad de generar adicción y con una fuerte impronta en el desarrollo y en el estímulo del crecimiento de la materia grasa en el organismo. La lecitina de soja transgénica como emulsionante de los productos farináceos está en casi todos los productos, incluso en aquellos que se presentan como productos saludables. Uno compra las barritas de cereal para adelgazar o para estar más sano y tiene jarabe de maíz de alta fructosa o lecitina de soja. Entonces, bueno, eso no se nos advierte, no se nos avisa y se nos priva un derecho básico que es el de poder elegir qué queremos comer. Cuando un vecino, cuando una organización social empieza a preocuparse por esto y empieza a buscar en la literatura científica y a encontrar científicos que, porque están preocupados de verdad por lo que pasa en el mundo, han dedicado su tiempo y su vida a investigar estas cosas, lo primero que se encuentra, o en segundo lugar encuentra una industria que ha cooptado los mecanismos tecnocientíficos, al punto de que hasta el Premio Nobel de Medicina del 2013 salió a decir públicamente que no publicaba más en las revistas científicas porque no son ni más ni menos que pasquines de las industrias químicas. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados, ¿no es cierto? Un viejo reformista, joven de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, que era Deodoro Roca, decía, en los exámenes respondan con preguntas. Entonces, a esta pregunta se oía, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Quién es la ciencia? ¿O es que la ciencia no la hace alguien? La ciencia como entelequia, neutral, impoluta, es estéril, pero estéril de esterilidad, de incapacidad de producir vida y de garantizar algo después de ella. La ciencia no es ni más ni menos que una herramienta construida por seres humanos que pretendían salir del oscurantismo del pensamiento religioso de fines del siglo XVIII. La ciencia no es la ciencia esta que se nos presenta hoy como la ciencia, no es otra cosa que una herramienta más de tantas que permiten construir el conocimiento que hoy tenemos los seres humanos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora, ¿podemos hablar de la ciencia? O en todo caso deberíamos empezar a reconocer que existen muchas ciencias, que existen muchas formas de construir saberes con distintas metodologías, con distintas sistematizaciones, con distintos tiempos y con lógicas absolutamente distintas en algunos casos. Yo creo que no hay una ciencia, creo que hay muchas formas de construir saberes, hay muchas formas de construir conocimiento. No me animo porque no creo que pueda ni yo ni nadie decir esto es válido y esto no es válido,
Sí me siento más cómodo con una lógica de entender el mundo, que por lo tanto me ayuda a construir el saber y el conocimiento desde un lugar sostenido en un sistema de lenguaje que claramente no es el lenguaje neodarwinista de la competencia y la supervivencia del más fuerte, sino que es el lenguaje de la cooperación, del mutualismo, que es el que hizo posible la vida en el planeta. No nos olvidemos que nosotros no somos el resultado, aunque nos hayan querido hacer creer que sí, de una lucha a muerte entre fuertes y débiles. Nosotros somos el emergente de un diálogo permanente de más de 15.000 millones de años entre las diferentes estructuras que componen la materia del universo, que se va organizando y que va transitando a lo largo del tiempo, que es una dimensión que hoy estamos queriendo olvidar y yo creo que necesitamos recuperar, la dimensión tiempo, que es la que permite que la evolución sea y que nosotros seamos, junto con la otra dimensión también pretendidamente olvidada o negada por una parte de la ciencia, que es la diversidad. Nosotros pertenecemos a una organización que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, que no es un sello más, es en todo caso un espacio de encuentro que abre sus puertas para que sigamos encontrándonos quienes en distintos lugares de nuestra América Latina, de nuestra Via Yala, vamos construyendo saberes con distintas metodologías, con una mirada acerca del mundo y de la vida mucho más integral que esa mirada cartesiana, esa mirada separatista, fragmentadora, que nos quiso hacer creer, y estuvo muy cerca de lograrlo, que para poder conocer lo que ocurre y lo que permite la vida, como dijo algún premio Nobel de Física alguna vez, cuando decía las relaciones que permiten la vida de un cachorro son tan complejas que para poder identificarlas y estudiarlas tenemos que matar al cachorro. Digo, si esa es la ciencia a través de la cual queremos conocer el mundo, permítanme desencillar y bajarme hasta que aclare. Yo creo en otras ciencias, creo en las ciencias del diálogo, del encuentro, que no necesitan aniquilar la vida para poder investigarla, sino que la van investigando en los andares, que la van investigando desde el respeto y el reconocimiento de la diversidad. Si recuperáramos este entendimiento y este saber ancestral de que somos gracias a que en algún momento estructuras diversas pudieron dialogar amorosamente y cooperativamente, articularse para construir una nueva forma de vida, y que eso generó una necesidad de mucho tiempo transcurrido, podríamos entender por qué no puede ser nunca lógico, saludable y mucho menos favorecedor de vida un proceso que pretende negar la diversidad, homogeneizar y al mismo tiempo disminuir los tiempos, porque el tiempo vale. En realidad el tiempo es aprendizaje y eso lo entendieron muy bien quienes lograron domesticar el maíz, no para ganarle al maíz, sino para con el maíz poder seguir sobreviviendo. Desde el diciembre del 2010 venimos desarrollando este dispositivo de evaluación final de la carrera de medicina, que es el campamento sanitario. Al día de hoy tenemos 26 localidades de Argentina ya relevadas con este dispositivo, hermanadas con la facultad a partir de este dispositivo. Estos son más de 120.000 personas en total que viven en esas localidades. Hemos evaluado casi 100.000 de esas personas, han sido entrevistadas y nos han respondido para poder construir un perfil de moro y mortalidad referido. ¿Qué significa esto en términos más coloquiales? O sea, un registro que nos permita saber, según lo que la gente dice, cuáles son los principales problemas de salud y las principales causas de muerte de los últimos 20 años. Y en ese sentido nosotros hemos encontrado en estas 26 localidades, que son de 4 provincias distintas de la República Argentina, que contrariamente a lo que aparece en los registros nacionales, estadísticas del Ministerio de Salud, hay enfermedades que en estos pueblos tienen una presencia muy importante y a nivel nacional no están siendo al menos advertidas oficialmente. Me refiero específicamente a los problemas y trastornos endocrinos, fundamentalmente de la glándula tiroides, que es como un primer centinela de lo que puede estar ocurriendo en nuestro organismo en materia hormonal, porque nosotros estamos teniendo como segunda enfermedad crónica más frecuente, por arriba de la diabetes incluso, el hipotiroidismo,
en lo que refiere a la gente que tiene como problema y en lo que refiere a la gente que consume como medicamentos, con lo cual le da fortaleza a la primera respuesta. Nosotros hemos junto con esto también identificado que ha habido un incremento a lo largo de los últimos años de las enfermedades alérgicas respiratorias y enfermedades como asma o EPOC, distintos tipos de enfermedades pulmonares obstructivas. Ha habido un incremento de trastornos neurológicos y empezamos a ver gente de menos de 65 o 50 años, entre 50 y 59 años que ya tiene Alzheimer o Parkinson, son enfermedades que históricamente aparecían cuando uno ya había avanzado mucho más en edad. Estamos viendo también con mucha preocupación que empiezan a aumentar los casos de mujeres que no pueden concretar sus embarazos digamos, hasta el fin, o sea, hacen abortos espontáneos y abortos espontáneos a repetición en estos pueblos que cuando nosotros vemos que al ir recorriéndolos van teniendo todas las mismas características entre sí, pero que no son las mismas que a nivel nacional, nos empezamos a preocupar, bueno, ¿qué tienen en común estos pueblos? Además de habernos recibido como campamento sanitario, y un elemento muy fuerte en común es que han quedado todas estas localidades, menos una, han quedado en el medio del área de producción de eventos transgénicos veneno dependientes en los últimos 20 años, que es un modelo de producción agroindustrial que se instaló en nuestro país y en nuestra región y que trastocó radicalmente los modos de vida, pero además los modos de producción y de manejo del territorio. Entonces, donde antes se producía alimento, donde antes había, por ejemplo, tambos porque había vacas lecheras, ahora hay evento transgénico veneno dependiente. Donde antes había vaca, ganado a pasto que recorría la llanura y que comía pasto y entonces al comer pasto necesitaba de los 4 estómagos para poder metabolizar la celulosa de ese pasto y transformarlo en proteínas para poder crecer y desarrollarse. Ahora había eventos transgénicos dependientes de venenos y las pocas vacas estaban encerradas en corrales comiendo cereales que no eran parte de su estructura nutricional y derivados farináceos, con lo cual pobres animales, ¿no? Les cambiamos las dietas y después nos quejamos de ellas porque tienen muchas flatulencias y aumentan el calentamiento global. Digo, estas cosas, estas miopías de la biotecnología que solamente mira su ombligo y a veces ni siquiera llega a verse el ombligo, transformaron los territorios en donde nosotros hicimos los campamentos sanitarios. Entonces nos empezamos a preguntar si podría caber la posibilidad de que algo de lo que estaba teniendo la gente como problema de salud tuviese una vinculación con esa transformación del modelo de producción. Como es un modelo dependiente de venenos, fuimos a ver si existía bibliografía científica que hubiese estudiado si esos venenos que se usan para la producción agroindustrial de eventos transgénicos tenían algún impacto en los sistemas biológicos, ya sea de seres humanos en el caso de que lo hubiera, o de mamíferos o de otro tipo de especies. Y para nuestra sorpresa no grata encontramos que sí, que hay bibliografía. Desde el año 79 ya había bibliografía que demostraba que algunas de las sustancias químicas que se están utilizando en nuestros territorios y que de hecho fueron presentadas en nuestros territorios como que esta nueva tecnología, cuando no era nueva en realidad, lo nuevo era la transgénesis para ser resistente a estos venenos, a los eventos transgénicos, pero que esta nueva tecnología, estas nuevas químicas eran mucho más benévolos que las químicas anteriores, en realidad se nos mentía. Se nos mentía porque se cambiaron las clasificaciones tramposamente unos años antes de que se presente la patente de los eventos transgénicos dependientes o resistentes a venenos, y además se nos mentía porque no se nos decía que ya había trabajo científico desde la década del 70, especialmente en el año 79, hay trabajos científicos publicados que hablan y demuestran la asociación de la exposición a esas sustancias químicas, fundamentalmente glifosatos y sus coadjuvantes, con el desarrollo de alteración en el ADN y de células oncogénicas. Se nos había mentido porque se nos decía que estas eran sustancias con una clasificación toxicológica muy baja, cuando en realidad hasta el año 86 habían sido clasificadas por la misma agencia de clasificación de toxicidades internacionales como categoría 3, y en el año 93
3 años antes de que se patente el evento transgénico soja resistente a glifosatos con surfactantes, cambian la clasificación misteriosamente por una clasificación 4 y después en el 2015 terminan teniendo que reconocer que no, que era clase 2A, ni siquiera 3 como era antes. Y estas son informaciones que la industria ya conocía, negó, ocultó, a propósito, sabiendo que lo que estaba haciendo, y así, por eso nosotros estamos entendiendo hoy y diciendo hoy que la industria química, la industria de la biotecnología es responsable del ecocidio que estamos transitando hoy como planeta, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo, vale. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? Zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para qué vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Compartir en este caso una campaña que se hizo en el año 2013 y que se llamó Mala Sangre. En este caso nos cuenta Claudio Lowy
Es ingeniero forestal con maestría en desarrollo humano sostenible de la UNESCO y dice lo siguiente: los resultados de la campaña Mala Sangre dio que todo lo que nos hemos hecho el análisis de pesticida en sangre nos dio que teníamos algún producto, algún pesticida en sangre. Algunos teníamos unos, algunos tenían otros, algunos tenían varios. Hay que tener en cuenta que el hecho que me haga un análisis en sangre y no dé que yo tengo determinado producto, determinado tóxico en mi torrente sanguíneo, no significa que no lo tenga. Puede significar, por ejemplo, que el aparato con el cual se está haciendo el análisis no tenga la suficiente sensibilidad como para detectar la cantidad de productos que está presente en ese momento en mi torrente sanguíneo. Los pesticidas son solubles en grasas y quiere decir que en los tejidos grasos nuestros están también depositados pesticidas que hemos consumido hace tiempo y es posible, por ejemplo, si estamos haciendo un tratamiento de adelgazamiento, que el pesticida acumulado pase a formar parte de los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Generalmente los argumentos son que en las cantidades que están detectados los pesticidas está demostrado que no causan daño y lo que ocurre es que los análisis toxicológicos que se hacen se refieren a la toxicidad aguda, es decir, si te causan daño en el corto plazo. No evalúan el daño en el mediano y largo plazo y tampoco evalúan el daño como disruptor endocrino. Y esto es muy importante porque una sola molécula de un producto puede funcionar como disruptor endocrino alterando el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Las hormonas funcionan como mensajeras y estos tóxicos alteran su funcionamiento. Por ejemplo, se preparan al cuerpo para una situación de estrés, te preparan al cuerpo para poder hacer procesos de saneamiento y de liberación de toxina del proceso biológico. A través de las hormonas preparan al cuerpo. Van haciendo que el sistema nuestro se defienda de una determinada manera. Entonces, estos pesticidas, estos productos, al funcionar como disruptores endocrinos, lo que hacen es alterar los mensajes que mandan las hormonas y en nuestro sistema inmunológico, dejándolo vulnerable. Nos vamos a ir con un mensaje de Carlos Borgognoni. Que Carlos nos comparte lo siguiente en estos días, ¿no? de primavera y de reflexión de la importancia, ¿no? de alimentarnos de manera sana, segura y soberana. Bueno, muy buenas tardes, como siempre acá presente desde Alimentos Naturales en Red, y les quiero desear a toda la audiencia y a todos ahí en la radio un muy feliz primavera y la verdad que estamos felices de ver cómo las plantas están dando sus brotos nuevos, cómo están abriendo sus flores, cómo la vegetación es como que arranca, ¿no? Como que comienza una nueva etapa con todas las fuerzas. Con mucha fuerza esos brotos nuevos, es emocionante verlos y bueno, cómo no cuidar esas plantas y cómo no cuidar el ambiente y cómo no cuidar todo, ¿no? Que nos brinda tan maravillosa vista y tan hermosos alimentos, tanta comida que nos da, ¿no? Así que bueno, cuidando la tierra, cuidando las plantas y gozando de esta felicidad de verlas en esta nueva primavera. Quería comentar, en estos días yo subí un comentario en Facebook y en otras redes sociales, preguntando a ver qué les parecía, que en la vida hay prioridades y para cada uno de los participantes cuáles eran sus prioridades, ¿no? Entonces, bueno, muchísimos contestaron. Muchos dicen la vida, la salud, otros los hijos. Bueno, un montón de cosas que está bien, está bárbaro. Pero nadie
la verdad que nadie, y ahí vemos cómo no se valora, ¿no? No se valora la parte alimenticia, no se valora y no se valora de una manera como que le debemos dar la importancia sumamente necesaria a todo lo que es vegetación, a todo lo que es animales y a nosotros mismos, esa debida importancia que es la alimentación. Porque sí, bárbaro, la vida, prioridad para muchos, los hijos, la salud. ¿Y con qué logramos? Yo les pregunto ahora, ¿con qué logramos la vida? ¿Con qué logramos la salud? ¿Con qué logramos tener nuestros hijos? ¿Con qué logramos ser felices, no? Y la verdad que la fuente principal es la nutrición. La nutrición de todo, porque no solo nosotros nutrirnos de una manera adecuada y primordial, sino que todo lo que nos da de comer a nosotros también necesita nutrirse de alguna manera. Las plantas se nutren de un suelo, del agua, del sol, de la luna y de los vientos. Nosotros comemos de sus frutos, pero ellas necesitan una nutrición, necesitan un alimento. Y nosotros, por ende, también, ¿cómo vamos a disfrutar de la vida? ¿Cómo vamos a ser felices haciendo cosas en la vida? ¿Cómo vamos a tener salud? ¿Cómo vamos a tener nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a disfrutar? Si no tenemos forma de nutrirnos, de alimentarnos y así lograr la salud y la vida ante todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como que valoro cuánto se ha perdido el cuidado en la nutrición, el cuidado en la alimentación, en los alimentos, en el tener presente del día a día de que cada planta, cada animal, cada ser que existe con vida sobre la tierra necesita nutrirse y a la vez nos nutre a nosotros, ¿no? Cómo hemos perdido esa cultura, la cultura de cuidar el alimento de todo lo que nos da alimento, ¿cierto? Si nosotros cuidamos un suelo, si nosotros cuidamos la planta, si nosotros cuidamos un animal, por ende el animal va a comer un grano que hemos cuidado, de un suelo sano, de un grano sano, de una vegetación sana, el que come pasto, ¿no? Que viene de un suelo vivo. Y nosotros comemos de eso, y con eso nos nutrimos, con alimentos sanos. Entonces, ¿cuánto hay que volver a repensar, ¿no? ¿Qué valor tiene y qué importancia tiene la nutrición? La nutrición en general, como les digo, todo ser vivo que existe en el planeta necesita nutrirse, no hay otra. Y nosotros, para nuestra salud y nuestra vida, no tenemos otra que nutrirnos de algo saludable, de algo sano. Y además de tener el agua limpia, el agua pura, de disfrutar del sol, de los vientos, de la luna, en un ambiente no contaminado. Qué prioridad, ¿no? Y que nadie tiene en cuenta ya a esta altura estas cosas, ¿no? Cómo hemos perdido valores que implican nuestra vida, que implican nuestra felicidad. Qué bárbaro, ¿no? Yo la verdad que pensé que alguno iba a responder que la alimentación era por ahí prioridad para algunos. Y no, son muchas las prioridades que contemplan y no una alimentación. Ni siquiera para cada uno, ¿no? Piensan ser felices, disfrutar la vida y cómo, si no nos alimentamos, ¿cómo vamos a tener salud y vida? Imposible. Así que bueno, eso quería recalcar. Feliz día nuevamente de la primavera, pero a cuidar el suelo, a cuidar la vegetación, a cuidar la diversidad de los animales. Hay que cuidar todo porque todo el conjunto de cosas
todo nuestro alrededor, la verdad es que nos brinda la vida para nosotros. Sería imposible vivir sin nuestro alrededor, porque todo animal cumple su función, toda vegetación cumple su función. Claro que cuando hay exceso de algo, por ahí provocan daños, pero la misma naturaleza se encarga de regularlo y controlarlo. Los animales se regulan solos, siempre y cuando no intervenga la mano del hombre, como es sabido que aplican venenos para matar tal o cual cosa y después aparecen otras incontrolables. ¿Por qué? Porque estamos logrando, lo único que logramos con eso es un desequilibrio de todo lo natural. La naturaleza es muy sabia y se regula sola. Hay que ayudarla, hay que acompañar, hay que cuidar, nada más que eso. Y la natura nos da de comer. Es maravilloso ver cómo las plantas florecen, ya están con sus frutitos, algunas otras con flores todavía, otras tienen frutas más grandes. Las verduras como crecen, cómo largan la varita para dar flores y semillas, para multiplicarse, para no perder la especie naturalmente solos. Solo se cuidan y mantienen la vida, ¿no? De poder seguir existiendo. Ellas cumplen un ciclo y después largan sus flores y sus semillas para preservarse. Muere esa planta, pero queda la semilla, una semilla viva, que nosotros no le damos importancia, sin embargo la semilla está viva, que cuando encuentre las condiciones adecuadas, la época y el suelo adecuado, con la humedad y la temperatura, germinan y nace de nuevo la planta. Qué bárbaro, ¿no? Qué cosa hermosa la naturaleza. Pero bueno, la verdad que me dio mucha como tristeza, ¿no? Que nadie de los que respondieron mencionaran que el alimento es prioridad sobre todas las cosas en la vida, para todo, lo que como vuelvo a repetir, para todo lo que existe a nuestro alrededor, la nutrición es elemental, porque partiendo de la tierra, que nutre a las plantas, que nutre a todo lo que crece y nos da su fruto, y a partir de ahí nos da sus semillas para alimentar a las aves, para alimentar a los animales, además de la vegetación como el pasto que también comen, y todo depende de una nutrición. Pero bueno, ¿qué pasa con el suelo si nosotros también le extraemos nutrientes? Porque sembramos monocultivos, queremos sacar cantidades de kilos y seguimos sembrando monocultivos y queremos aumentar la cantidad de rindes y resulta que también se terminan los nutrientes del suelo. También el suelo necesita nutrirse, o sea, necesita que le devolvamos algo de todo lo que nos da, una pequeña parte, no todo. Como por ejemplo en una planta de fruta, solo con que le devolvamos en su suelo, su alrededor, abajo de ella, las cáscaras de ella mismas, el descarte de ella misma, esa pequeña cantidad que en vez de tirarlo a la basura se lo depositamos debajo de la planta, pasto seco, abonos, viruta, cartones, bueno, todo lo que podamos agregar mejor, es nutrición para el suelo, para el potencial de nutrir a esa planta. Por ende, la nutrición, vuelvo a repetir, es prioridad por sobre todas las cosas, en todo. Si no hay nutrición, no hay vida de nuestro alrededor y no hay vida de nosotros, obviamente. Así que bueno, ese simple comentario les quería hacer. Y disfruten de esta primavera que es hermosa, pero hay que cuidar,
hay que cuidar y lo vamos a disfrutar muchísimo más aún. Hay que cuidar del ambiente, de no contaminar, porque todo lo que las plantas producen necesitan un aire puro, necesitan un agua limpia. Y si nosotros seguimos contaminando, vamos a llegar a tal grado de contaminación que ya no va a haber retorno para recuperar. ¿Y qué va a pasar? No vamos a tener nutrición. Si la planta no tiene una nutrición sana, nosotros tampoco vamos a comer de sus frutos sanos. Y por ende no vamos a tener la vida. Y volvemos a la prioridad de la nutrición. Hay que cuidar todo nuestro alrededor, repensar nuevamente de que dependemos de todo lo que nos rodea, dependemos de alimentarnos, dependemos de ser la vida de todo lo que está vivo. Nosotros ponemos un veneno y matamos, ponemos un herbicida en los campos y matamos, y eso es muerte, ahí no hay vida. Así que hay que cuidar, chicos, cuidar un poquito más, tomar conciencia de que necesitamos de todo eso, que dependemos de todo nuestro alrededor, y de lo contrario no podríamos lograr esta vida que tenemos. Y gracias a la Pachamama y gracias a esta divina naturaleza que estamos aquí, que podemos transitar y que podemos estar con salud. Y bueno, cuando algo nos pasa, con más razón hay que ponerse a repensar a ver qué estamos haciendo, con qué nos estamos nutriendo, qué estamos respirando, qué estamos haciendo con el agua, repensar y replantearnos, a ver si podemos mejorar un poquito la condición de este planeta, que es para el bien de todos. Pero además, como bien decían, contestaron muchos que la prioridad eran los hijos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos si es que lo queremos, si es que lo amamos, si queremos algo bien para ellos? ¿Qué le dejamos en el planeta? ¿Le vamos a dejar un lugar donde puedan producirse comidas sanas para que puedan alimentarse y para poder vivir y ser feliz? Qué importante, ¿no? Pensar eso, porque sí, prioridad los hijos, pero volvemos al tema, prioridad entonces una buena nutrición de todo y el cuidado de todo para que nuestros hijos puedan seguir adelante con una vida feliz. Bueno, por hoy nada más quería comentar esto porque algo que me llamó la atención, que todos respondieron otras prioridades menos la nutrición. Y es algo que nosotros, como estamos con este tema, los tenemos muy en cuenta siempre y quería replantearlo. Oyentes de la radio, para que también opinen y piensen cómo son estos temas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y acá seguimos tratando de hacer las cosas bien para bien de todos. Un saludo y feliz primavera nuevamente. Bueno, nos estamos yendo. Obviamente que el viernes vamos a estar aquí mismo en esta misma radio, FM local 103.7, con el despertar de la conciencia espiritual. Y les deseamos a todos, ¿no?, que comiencen una hermosísima primavera de reflexión, de introspección, pero también de florecimiento. Namaste.